Buenos días, docente Alar Mantilla. Nosotros somos el grupo 2, conformado por Karen Hernández, Emily Copo, Ariana Rizo y Fernanda Vallejo. A continuación vamos a hablar acerca de las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu por Alicia B. Gutiérrez. El texto a continuación se basa en el libro de Alicia Gutiérrez, una introducción a Pierre Bourdieu, donde da un prólogo al pensar del siglo XX, más específicamente a cómo pensaba uno de los sociólogos más influyentes de la época. La autora del libro nos expone que el texto de una forma más accesible, como Bourdieu, nos invita a pensar sobre las prácticas sociales como parte de hechos históricos, ya sean conflictivos, estructurados, pero siempre siendo flexibles al cambio. Presenta algunos temas principales, como uno de ellos, en este capítulo tenemos lo que son los campos sociales, la especificidad del campo, la distribución desigual del capital y la dinámica de los campos, con el fin de darnos una mayor accesibilidad al pensamiento de Pierre. Los campos sociales son espacios de interacción estructurados históricamente donde los individuos y grupos luchan por diferentes formas de capital, ya sea económico, cultural, religioso o político. Estos siguen reglas específicas de funcionamiento que definen las posiciones y relaciones entre los participantes. Cada campo tiene sus propias leyes y dinámicas, sin embargo, se relacionan entre sí y son influenciados por otros campos, mostrando así cómo luchan por obtener y mantener una posición de poder dentro de un espacio específico. Son relativamente autónomos, es decir, que pueden verse influenciados por otros campos, también tienen leyes generales que son invariables, válidas para otros campos. Ahora, las estructuras generales, las propiedades generales, eh, son leyes de funcionamiento comunes a todos los campos, como la existencia de posiciones jerárquicas, la lucha por el capital específico y la interrelación de los agentes en función con su posición y poder relativo. Estas propiedades se relacionan con posiciones y relaciones, el cual se trata de espacios estructurados que dependen del tipo y la cantidad de capital que poseen y su vínculo y competencia con otros agentes. Los intereses en juegos son los objetivos, beneficios o capitales que los participantes buscan obtener dentro del campo. Cada agente actúa movido por el deseo de conseguir lo que ese campo se considera valioso. Por ejemplo, el poder, el dinero, reconocimiento, influencias, etcétera. En esta propiedad existe el hábitus, el cual es un conjunto de disposiciones incorporadas por el individuo, que los lleva a reconocer, aceptar o perseguir los intereses propios de un campo social, actuando de manera natural y espontánea según las reglas del juego. Gracias a esto, los agentes no solo participan por la competencia de un capital en específico, sino que creen que el valor de esto está dentro del campo. Eh, Ahora, las estructuras de un campo es la forma en que están organizadas las posiciones de los agentes dentro de un campo. También incluyen reglas internas que organizan las relaciones de poder, competencia y colaboración entre ellos. Existen varios campos, por ejemplo, el económico, político, científico, deportivo, religioso, etc. La especificidad del campo, capital e intereses en juego. ¿Qué es un campo social? Espacio con reglas y dinámicas específicas. ¿Qué es el capital? Los recursos que definen el poder de los agentes. Tipos de capital: cultural, económico, social y simbólico. ¿Qué son los intereses? Las motivaciones detrás de las acciones de los agentes. Relación entre capital e intereses. Cómo los diferentes tipos de capital afectan las estrategias e intereses. Un ejemplo: un artista, campo cultural, lucha por reconocimiento, capital simbólico. Otro: un empresario, campo económico, busca maximizar sus ganancias, capital económico. La distribución, desigualdad del capital. La distribución, desigualdad del capital es uno de los problemas más persistentes en la historia económica y social,
se refiere a la forma en la que los recursos financieros, las propiedades y los activos están concentrados en manos de una pequeña parte de la población, mientras que la mayoría posee una proporción mínima o nula de estos bienes. Esta desigualdad no surge de manera natural, sino que es el resultado del proceso histórico, económico, político y social, que han favorecido a ciertos grupos sobre otros. La concentración del capital tiene profundas consecuencias, genera pobreza, limita las oportunidades del desarrollo y provoca tensiones sociales. Comprende sus causas y sus efectos. Es fundamental para buscar soluciones que promuevan una distribución más equitativa de riqueza. ¿Qué significa? La distribución desigualdad de capital es el fenómeno donde una minoría de personas o países posee la mayor parte de los recursos económicos, dinero, propiedades, inversiones, mientras la mayoría tiene muy poco o nada. ¿Por qué ocurre? El capital, dinero, tierras, empresas pasa de padres a hijos. El capitalismo premia la acumulación de capital en pocas manos. No tienen acceso a igualdad o buena educación. ¿Qué consecuencia trae? Grupos enteros quedan atrapados en la pobreza por generaciones. Aumenta las diferencias entre clases sociales, puede generar protestas, revoluciones o guerras civiles. Datos y ejemplos. El 1% más rico del mundo posee más del 40% de toda la riqueza. En América Latina, el 10% más rico controla cerca del 70% de los activos. En África, siglos de colonización provocan que algunos países hoy tengan niveles altísimos de pobreza. La dinámica de los campos. Definición. Un campo es un ámbito social donde agentes con diferentes proporciones de capital interactúan generando cambios constantes en sus posiciones según las circunstancias y estrategias. 2. Evolución histórica. La historia determina la constitución de los campos, lo que es esencial para la evolución de la sociedad. El crecimiento de un campo está interrelacionado con la historia, como se observa en el campo intelectual que se relaciona con otros campos. 3. Competencia por legitimidad. La legitimidad es un concepto clave en la dinámica de los campos, generando luchas entre subcampos a través de premios y validaciones. Estas luchas afectan la estructura del campo y la redistribución de recursos. La relación entre productores y consumidores. La relación entre productores de bienes culturales y consumidores es fundamental. Se describe como un proceso dialéctico donde la demanda del público influye en la oferta cultural y viceversa. Los intermediarios, como editores y teatros, juegan un papel crucial al filtrar qué productos culturales son aceptados. Su función moldea la percepción del público sobre diferentes tipos de capitales en el campo cultural. La autonomía relativa. Definición. La autonomía relativa implica que cada campo tiene su propia lógica y opera de manera independiente, aunque siguen conectados entre otros campos. Esta interdependencia permite establecer criterios claros para la producción y validación del capital. 2. Factores históricos. La autonomía de un campo no es arbitraria, depende de su historia y de las condiciones sociales y económicas. Los cambios en la estructura del poder influyen en el nivel de autonomía, como se observa en el campo artístico, que ha ganado independencia de influencias políticas y económicas. Relaciones de dominación. El control del capital crea subordinación, donde el capital económico limita la autonomía de otros campos, como el cultural o educativo. Esta dominación genera conflictos entre clases sociales que buscan reestructurar su posición en el espacio social. Homología funcional y estructural. La homología se refiere a las similitudes en la distribución y compartición del capital y recursos entre campos. Esta relación muestra que los campos están
interconectados y que no operan de manera aislada. Por último tenemos la relevancia empírica, donde la autonomía relativa debe analizarse empíricamente, ya que cada campo tiene un contexto histórico único que influye en su desarrollo. Esto permite entender cómo se integra en el tejido social y cómo se ven afectados por cambios en otros campos. Como conclusión tenemos que Alicia Gutiérrez destaca que Bourdieu logra superar las falsas oposiciones entre el objetivismo y el subjetivismo, mostrando que las prácticas humanas están guiadas por disposiciones adquiridas históricamente que se actualizan en contextos específicos. Así la autora subraya el aporte fundamental de Bourdieu para una sociología crítica que explica cómo se producen las desigualdades sociales de manera sutil y muchas veces invisible. En resumen, el libro nos invita a pensar que la sociedad no solo como algo dado, sino como un espacio de luchas, dominaciones y posibilidades de transformación. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya agradado.